Bueno, le escribí recién también por la cuenta de X a Manu Jove porque estábamos manejando una información muy similar con respecto a lo que tenía que ver con la confirmación de el diálogo breve y cordial. Esas fueron las palabras que la gente de Kicillof utilizó para confirmar el diálogo telefónico entre Cristina y Axel. Pero la pregunta del millón es: ¿a qué está jugando la otra parte del peronismo? ¿No? Digamos, porque Mario Seco, intendente de Ensenada, en su momento hiper mega cristinista, salió a desmentir que existió ese contacto. En esta rosca sin parar es donde nos estamos metiendo permanentemente en este tiempo de elecciones. Manu Jove está en comunicación con nosotros, es periodista de TN, también forma parte de los streaming de Blender y me da mucho gusto poder saludarlo. Hola Manu querido, ¿cómo te va? Adrián Barbarulo, ¿cómo andás? Adrián, querido, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos empezando a orejear como en el truco, ¿no? A ver cuáles son las cartas que tenemos, aunque sea para el Mm. tanto, y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que cada cual juega su juego, ¿no? Sí, sí, mira, hablando del truco, mi viejo siempre, viste, cuando recibe las cartas, las tres, va moviendo para abajo para ver si coinciden las linitas, Exacto. y te canta por la pinta, te lo canto, no te lo canto. Acá, bueno, por la pinta y que sí que está raro, Está raro, sí, cuanto sí. menos. Ujú. Está definitivamente rara la situación. Cuando apareció esta desmentida, por decirlo de alguna manera, de Seco respecto al diálogo que ayer había confirmado, por cierto, en Blender, hablando con nosotros, está en el programa de Tomás Rebor, con Ujú. Rufo, Mayra Mendoza, lo confirmó ella, no es que era un trascendido que quizás era comparable con aquella situación de octubre del año pasado, cuando aparece una versión de un encuentro mano a mano, el último, por cierto, que hubo, Ujú. desde entonces, más allá de algún encuentro que había más participación, por ejemplo, en Moreno, en diciembre del año pasado, fin de año, donde estuvieron todos los referentes del PJ, no se volvieron a ver en ningún otro momento Cristina Kicillof. Pero ¿por qué lo traigo aquello? Porque en esa oportunidad, desde el entorno de Cristina decían, existió una reunión larga, en términos relativamente complejos, no hubo punto de acuerdo, etcétera. Desde el entorno de Kicillof desmentían completamente aquello. Después supimos que era algo que se había hablado en el mismo encuentro, arreglar, no comunicar públicamente aquello. Bueno, en fin, cuando apareció este diálogo, esta configuración del diálogo ayer, primero del año, por cierto, primero, de hecho, primera comunicación directa entre ambos desde aquel encuentro que se había dado en la casa de Mariano Recalde del año pasado. Ujú. Lo primero que me acordé fue aquello, digo, acá hay bueno, Seco habló de una operación hace un rato en Radio con vos, con Jairo Straquia, con Tenenbaum, para definirlo en esos términos. Inmediatamente, para colmo ayer, cuando Mayra Mendoza en vivo lo confirmó, de inmediato verifiqué con el otro sector, el entorno de Kicillof, para, ante la confirmación, saber qué sensación se habían llevado de ese diálogo. Ujú. Lo primero que me dijeron es, mira, no me consta, todavía no hablamos con el gobernador, raro porque era gente del entorno más inmediato del gobernador. Hace un rato lo podemos decir porque ya ha trascendido también. Quien planteaba estos términos de breve y cordial es la propia Jessica Rey, Claro. parte de la mesa chica de Kicillof, Ujú. la ministra de Comunicación y demás. O sea que el diálogo efectivamente existió. Ujú. Ujú. Ahora, uno se pregunta, como vos bien planteás, bueno, ¿por qué Seco, que representa un sector en particular de intendentes, uno puede alinear quizás en ese mismo sentido a Jorge Ferraresi, son probablemente los dos intendentes más activos en un proyecto presidencial de Kicillof en el 27, o detrás de este movimiento Derecho al Futuro que se presentó formalmente el fin de semana? Bueno, Seco y Ferraresi son seguramente los intendentes más activos. ¿Por qué tiene esta reacción Seco? Bueno, o por desinformación, cuanto menos, sobre todo teniendo en cuenta que el propio entorno inmediato del gobernador lo está confirmando sin demasiada demora, o por algún tipo de contraoperación, por decirlo en algún sentido. Sí, sí. Pero ya, sí, dale, No, perdón. no, a ver, te escucho con atención y digo, en su momento, no Ferraresi, pero sí Seco, vos lo vas a recordar mejor que yo, Manu, porque es en tu zona, digamos, ¿no? Digamos, vos Mm, sos le contamos a la gente que Manu, aparte de trabajar en TN y aparte de trabajar en Blender, es de Quilmes, o sea, mm, tiene muy caminada la tercera sección electoral, que es la que está ahora, la que todo el mundo claro. aparece como experto de la tercera sección electoral, pero en realidad la mayoría sabe muy poco de lo que pasa ahí adentro, digo, pero dentro de esto, o sea, Mario Seco
el intendente de Ensenada, en su momento fue un promotor muy fervoroso del regreso de Cristina como candidata. Vos Claro. lo recordarás bien, porque de hecho en Ensenada él hacía algunos actos que tenían que ver con el pedido de la candidatura de Cristina para el año 23. 23, para el año 2023. Y hoy en esta postura, o sea, o entiende que ya no es más por ahí, ¿sí? Que para mí es eso, donde Ferraresi ya se encuentra, y entienden que hoy por hoy este diálogo que Cristina tomó, volvió a tener protagonismo, es contraproducente para Kicillof y están dispuestos a inmolarse con respecto a eso, ¿no? Digamos, igual ningún intendente del conurbano se inmola nunca con nada, ¿no? Digamos, pero como Está que claro. pero entienden que no es más por ahí, o sea, porque si Cristina sale a confirmar la candidatura con el gato silvestre, ¿no? Si Cristina es la que promueve el llamado, vuelve a ser Cristina la que maneja los hilos en este peronismo bonaerense. Mira, a propósito de lo que recordás, no solamente que Seco era uno de los promotores de aquella candidatura de Cristina en el 23, antes de la configuración de Massa, cuando aparecía como versión lo de Guado de Pedro, hacemos un poco de historia reciente, pero porque está efectivamente conectado. De hecho, el grupo de intendentes que promovía esa candidatura de Cristina se llamaba, se dio a conocer en ese momento políticamente como la Mesa de Ensenada, justamente, Claro. porque el anfitrión de esos encuentros era el propio Seco. Uh-huh. Después de que no se cumplió aquel planteo, que Cristina apoyó a Sergio Massa y promovió aquella unidad del 2023 para esa elección que termina ganando Milei, evidentemente algo se rompió. Ahí hoy Seco y Ferraresi, algunos dicen en ambos casos, quizás más Ferraresi con un proyecto provincial enganchado de una candidatura eventual de candidato a presidente de Kicillof, son los que están promoviendo justamente este nuevo espacio, pensando en eso, ¿no? Pensando en el lugar que se puede generar para un nuevo candidato peronista para gobernador en la provincia de Buenos Aires, con un viejo reclamo también de muchos intendentes. Seco, pensemos que lleva más de 20 años en el cargo desde el 2003 y Ferraresi desde el 2009, con alguna interrupción en el medio cuando ocupó cargos nacionales, pero digamos, son dos de los intendentes más longevos en términos de permanencia en el poder en su distrito, que lograron saltear en su momento las trabas a las elecciones indefinidas y demás. Mirá, un detalle que te marca un poco esto, que es una chicana que aparece a veces en La Plata o en inmediaciones, o en La Tercera también. Mario Seco, en aquel 2023, cuando promovía enfáticamente una candidatura de Cristina, inauguró en Ensenada un complejo deportivo, el complejo Cristina Fernández de Kirchner. Le puso ese nombre, que era un lugar para hacer eventos, para hacer actos políticos también, sí, y demás. Bueno, ahora muchos plantean que no lo usa políticamente eso, más allá de alguna colonia de verano que hay en Ensenada, justamente para dejar atrás aquel momento de alineamiento muy estricto detrás de Cristina, y sí, ahora ordenado detrás de Kicillof. A ver, empiezan a plantearse en la cámpora, de todas formas, cuánto Kicillof, y esto me lo dijeron hace un rato, cuando empezaba a tratar de elucubrar teorías de por qué pasaba esto, cuánto está Kicillof rehén de alguna manera de estas listas municipales, de Ferraresi, de Seco. En esa misma línea lo ponen en categoría como el nexo permanente con estos intendentes, Andrés Larroque, Arcuero Larroque, un ex camporista, hoy parte de la mesa chica de Kicillof. Bueno, empieza a haber algunos problemas, me parece, ya muy direccionados entre uno y otro lado. A ver, ¿no sentís, Manu, que Cristina volvió a tomar protagonismo? Si vos me preguntás hoy, rápidamente, si este diálogo se da, la mayoría de la gente, bueno, de hecho se dio, ¿no? Digamos, si este diálogo se dio y continúa creciendo, vos me preguntás rápidamente, che, ¿quién es el promotor del diálogo? Y yo lo primero que te voy a decir, y la verdad, Cristina. Entonces me parece que Cristina le copó la agenda, así como en algún momento copó la agenda política cuando decidió que Alberto sea el candidato a presidente de la nación, cuando todo el mundo estaba mirando para otro lado y estaban preguntándose Macri si desdoblaba o no desdoblaba en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal y toda esa historieta. Sí. Volvió a copar la agenda y vuelve a ser hoy la que aparece como protagonista y de nuevo en el centro de la discusión del PJ. Me parece que en ese sentido vuelve a mostrar la muñeca que tiene para dominar la agenda. Después claramente, esta es una mirada mía, Manu, o sea, después claramente los votos no le dan.
Si no, no va ni loco a competir con en la tercera sección Claro. electoral si le da el piné para ser candidata a diputada nacional. Sabe que en el interior de la provincia de Buenos Aires pierde por goleada, ¿sí? Sí, Absolutamente. entonces, Creo que el apotema kirchnerista o peronista barra kirchnerista de ujú, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, fue lo que en su momento, por ejemplo, empujó a esa candidatura de Alberto Fernández, también decisión de Cristina, que reivindicó esta semana en términos electorales ujú, o triunfalistas, más allá de lo que después resultó de eso a nivel ujú, experiencia de gobierno. Esto es algo que viene pasando ya hace bastante y me parece que es un gesto en ese sentido, lo de Cristina Fernández de Kirchner. También es cierto que apareció o empezaron a exponerse públicamente todos estos ruidos que ya venían de arrastre, incluso en algún sentido también personales, por una relación compleja entre el propio Kicillof y Máximo Kirchner ya hace ujú, mucho tiempo, y demás empezaron a exponerse con aquel planteo de Kicillof de las nuevas canciones, las que sabemos todos y etcétera, ujú, que esto después disparó una canción justamente de esas tan típicas de la cámpora como respuesta y ujú, chicanas cruzadas y demás. Hay una particularidad también que, escuchando por ejemplo el discurso de Kicillof del fin de semana, un sí, discurso de decisión deliberada de confrontar con Milei, de exponer las diferencias marcadas con el gobierno nacional, de plantearse como una oposición nacional, más allá de ser un gobernador y un partido provincial, lo que se supone es el Movimiento de Derecho al Futuro, el MDF, pero lo que viene pasando es que en términos por lo menos discursivos o de relato, de discurso, de narrativa, la que empezó a plantear algunas cuestiones más parecidas a nuevas canciones, entre muchas comillas, para el peronismo, fue la propia Cristina. Por ejemplo, cuando habló hace 10 días, la semana previa al lanzamiento de Kicillof, de esta idea que el Estado presente ya no representa lo que representaba, esta idea antes de que el trabajador estatal estaba visto como un privilegiado, digamos, algunas cosas que empiezan a marcar una Cristina que está prestando atención por lo menos a la agenda que propone el gobierno y que logró claramente imponer ujú. el gobierno con un Kicillof sí más aferrado a un discurso más clásico kirchnerista, si se quiere, pero bueno, son algunas de las cosas más del rubro del análisis que empiezan a aparecer en esta interna. Como vos bien Ujú. decís, Cristina se volvió a posicionar por lo menos en el centro de su propio espacio Sí, político, claro. Ujú. con las limitaciones que tiene y por lo tanto por eso también va me parece que también muy marcado por la experiencia del Frente de Todos, ayer lo reconocía Mayra Mendoza y lo frustrada de esa experiencia de gobierno que termina recluyéndose en la tercera sección electoral su núcleo duro de votantes. Seguro. Bueno, la última, Manu, es ¿cómo te imaginás la oposición en la provincia de Buenos Aires? O sea, la oposición al gobierno de Kicillof, que es ejecutivo en provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Cómo te imaginás? O sea, viste que presentaron un proyecto en la legislatura bonaerense para que todas las boletas sean blanco y negro, ¿no? Digamos, Sí, me van a parece. ser en blanco y negro. ¿Está confirmado eso? Sí, 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 sí. Bueno. Más allá del proyecto, que es una formalidad, y que puede haber algún tipo de reclamo de la oposición por esta identificación con los colores, el argumento es un pedido del Ejecutivo Provincial y el argumento tiene que ver con una cuestión de gasto, es decir, económica, y a partir de eso es que queda un poco atado de manos la oposición Bien. bonaerense que tiene esa agenda a Ujú. nivel nacional, digamos. Bien, bueno, entonces una de las cosas era Violeta o kirchnerismo, digamos que algunos querían tratar de meter dentro de la oposición, porque no es lo mismo posicionar un candidato como Adorni que posicionar 8, porque el 7 de septiembre va a haber Claro. 8 elecciones al mismo tiempo. ¿Cómo lo imaginas, Manu? Bueno, el gobierno nacional apuesta a que en casi todas las elecciones electorales, creo que con la única excepción de la tercera, estamos todos de acuerdo que no son traspolables directamente, son elecciones distintas, son contextos distintos, etcétera, Ujú, etcétera. Pero en todas las secciones, si vos juntabas lo que en ese momento aparecía como la oferta de la Libertad Avanza más la del PRO, un PRO o Juntos por el Cambio, más competitivo a priori que lo que era hoy, si juntabas esos dos, si hacías una suma básica, le terminaban ganando a la opción kirchnerista, masista, como quieras llamarle, a la opción peronista. ujú. Bien, Excepto en la tercera, donde el resultado fue algo así como 50 a 44. 50 del kirchnerismo, 44 acumulado de Libertad Avanza y el PRO. Es decir, con esa alquimia hay una expectativa bastante importante de parte de la Libertad Avanza, más los nuevos aliados bonaerenses del PRO, para las otras 7 secciones. Y empiezan a imaginar un escenario en el que la provincia puede quedar pintada de violeta justamente en los análisis periodísticos, después con esa excepción de la tercera,
Y lo que también plantean, por eso empezaron a dar vueltas algunos nombres de estos referentes jóvenes digitales del mundo libertario. Ayer apareció lo del Gordo, me parece más casi como una chicana tuitera, pero Ujú, de todas maneras el gobierno está barajando muy fuertemente la opción de alguno de estos jóvenes, no necesariamente Daniel Parisini, ujú. el tuitero de cabecera, para confrontar a Cristina con esta idea de lo viejo contra lo nuevo, con esta idea de alguien sin pasado, sin antecedentes contra una candidata condenada judicialmente. Esa es a esta hora, y marcamos porque es todo muy dinámico, la opción de la Libertad Avanza, más el PRO, teniendo en cuenta también que la narrativa o el relato estará muy emparentado con lo que fue la narrativa porteña de el candidato en cuestión, Adorni fue en ese caso, es Ujú, Milei. Por eso también están buscando a alguien que tenga una buena relación con Milei. ujú. Bien. Gracias, Manu, te agradecemos mucho. Te veo en Blender o en TN. Por favor, Adrián, abrazo Dale, grande. un abrazo, que estés bien. Manu Jove, periodista.